Doctor Emilio Cárdenas el Orduy, doctor en ciencia política. ¿Cómo está? Yo estoy muy bien, Muy contento. muy contento. Feliz. Vamos a hablar de un libro que nadie lee. ¿Qué? Bueno, sí, son los abogados. Ay, ay, La ay. Constitución, fíjate. ¿Cuál? Ay, La de, no. la de Venustiano Carranza. ¿Por qué no se lee? Pues porque Bueno, es que- es un poco aburrida, la verdad, digo, la verdad. Nomás los abogados, Los quizá abogados, los sí, sí. investigadores. Y cuando te van a llevar al bote, pues hay que leer un poco, pero si no, no. Pero, Hay que decir la sí, sí. Constitución. Pero mira, vamos a hablar de algo que es la Constitución, porque estamos entrando en noviembre, Sí, el mes sí. de la Constitución. Y bueno, la Constitución mexicana es una cosa excepcional, ¿eh? ¿Por qué? Popular. Mira, América Latina no tuvo una independencia hecha por curas religiosos. No tuvo una guerra de reforma, separaron la iglesia y el Estado. Sí. Ni una revolución popular como la nuestra. No lo conoció Argentina, ni Brasil, ni Chile, pero nada, ¿eh? Esas tres revoluciones nos hacen únicos. Pero descubrí yo tardíamente, en una conferencia de un maestro, el abuelito de Silva Herzog, Sí. que habló de la complejidad de nuestra Constitución. Y están, claro, los hombres del pueblo, Zapata y Villa, ¿no? Pero la Constitución, fíjate que la inician dos gentes muy ricas. Madero, su abuelo era gobernador porfirista. Y Venustiano Carranza, casi hace la Constitución, no llegó a adulto mayor, era como 56 años. Cuando hace la gran Constitución, se inicia con un documento importantísimo, que es el libro de Madero, la sucesión presidencial, de un chico que es el nieto de un gobernador porfirista. Y luego Venustiano Carranza, veo en tus ojos que no lo sabes. Fíjate. No. Bueno, Venustiano Carranza fue Sí, son ojos de asombro. senador porfiriano, gobernador interino porfiriano, de Cuatro Ciénegas, diputado y presidente municipal. Su papá y su abuelito también. Allí, estos dos que hacen los dos documentos, el libro que hace la revolución, fíjate, un libro hace una revolución. 1908, el mismo año que inventaron esta cosa terrible que es el Ford 7, el Fortingo, ¿no? Que ahora nos está matando con la contaminación. Pero Ay. en 1908 se hizo el Fortingo, ¿te acuerdas? Unos Sí, cochecitos de Chaplin. cómo olvidarlo, cómo Bueno, olvidarlo. pero también Sí, ¿te acuerdas? se Bueno. escribió la Constitución, digo, el libro que hace la revolución, 1908. La sucesión presidencial. 1908. Vamos al video. Bueno, vamos al video que es sobre el barbón de Venustiano Carranza. Muy ¿no? bien, vamos al video y Casi, nos cuentas. casi un adulto mayor. A ver, vamos a verlo. Pensémoslo. ¿Qué sucede? Bueno, ¿cómo se realiza esta convocatoria y cuáles los rasgos fundamentales del legislador de Carranza, recordando un poco su estancia en Veracruz, que nos cuentes por qué es tan importante Venustiano Carranza en la historia moderna de México? Bien, creo que tenemos etapas. Teoloyucan, triunfo contra el huertismo, licenciamiento del ejército porfirista, triunfo de los revolucionarios, y hay una convocatoria de Carranza. Carranza dice que los generales triunfantes, los caudillos triunfantes, tienen que reunirse. Los convoca a una reunión. Empieza con Zapata. Zapata pone dos condiciones. La primera es que renuncie Carranza al cargo de primer jefe de la nación. Cosa que no, el poder no se concede ni se toma y se ejerce, ¿no? Así es. Pues Zapata le pide que renuncie a ser primer Y que se jefe. imponga completamente el plan de Ayala. El plan de Ayala es pedido por Zapata en la búsqueda de la repartición de la tierra. Sí, pero esto es más importante todavía. A esto no accede Carranza, con justa razón. En septiembre, Francisco Villa va a desconocer el liderazgo del primer jefe y rechaza la propuesta de integrar una convención de generales para decidir el futuro del país. Pero curiosamente se apropian, porque quien lanza la idea de convocatoria de los generales es Carranza. Y exactamente lo que hacen villistas, zapatistas y otros secretos es llevan a cabo una convención. Una convención de generales Revolucionarios.
en Aguascalientes, por cierto, ¿no? Y el trabajo de esta convención se inicia destituyendo a Carranza, ¿no? El 5 de noviembre se designa a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional, y aquí es un momento muy importante de la revolución. Hay una victoria diplomática del carrancismo, es el único grupo dentro de la revolución que se maneja muy bien defendiendo los intereses nacionales con la invasión de 14 en Veracruz. Obvio, va a haber aquí muchas discrepancias a mis considerandos, y desde ahí va a pretender el carrancismo formular leyes, consideraciones, ideas a las necesidades de respuesta tanto económica, política como social, para garantizar la igualdad de las masas y de la sociedad. Creo que la primera idea brillante, absolutamente brillante, es la ley del 6 de enero de 1915. Con esto el carrancismo está atendiendo al problema de la demanda agraria. Exacto. ¿Pero por qué se hace en Veracruz? ¿Por qué es en Veracruz donde se hace esta...? Bueno, Carranza huye naturalmente por todo el problema militar. Después del enfrentamiento con la Convención, se va e instala el gobierno en Veracruz, como lo hizo Juárez, tal vez por esa vieja tradición, por todo un problema de geopolítica y de zonas, etcétera, etcétera. Y bueno, esta ley agraria lo que retoma es la restitución de tierras a los pueblos despojados de ellas, ¿no? Ocurre otro hecho. Va a venir el pacto con la Casa del Obrero Mundial. También hay una relación con los trabajadores. Y hay un problema de preocupación de que en caso de triunfar el carrancismo en la revolución, los trabajadores van a ser beneficiados. La Casa del Obrero va a ser beneficiada por el carrancismo y por una legislación favorable hacia ellos, ¿no? Tal vez aquí el trabajo importante que hizo Álvaro Obregón políticamente fue el que más acercamientos tuvo con la Casa del Obrero Mundial. O sea, ya estamos hablando de campesinos, por un lado, estamos hablando de la inclusión de los obreros. Y va más lejos todavía el carrancismo, ¿no? Empieza a dibujar los problemas y a interpretar los problemas que existen con las compañías mineras y petroleras. Nos estamos acercando al problema de la tierra, el suelo-subsuelo, 27, etcétera, etcétera. También va a pensar en otro problema que me parece fundamental, que es el establecimiento de municipios autónomos en el nuevo orden que se tiene que reconstruir. Otra cosa que recordaría aquí sería la municipalización de la enseñanza. Es interesante ver municipio con la construcción. Educación, trabajo, lo agrario, etcétera. Ya estamos viendo una densidad ideológica. Y la militar, por otro lado, está caminando, ¿no? Abril del 15, el triunfo de Obregón, bueno, la derrota del villismo, julio de 1915 es importante porque el último presidente de la convención, Francisco Lagos Cházaro, se rindió ante las fuerzas constitucionalistas. Aquí entras en el tema, ¿no? El Congreso Constituyente, para 1916, Carranza otra vez emite una convocatoria para la integración de un Congreso, ¿no? De un Congreso que lo convoca para realizar todas las reformas necesarias a la Constitución de 1857. Ese es el objetivo, una reforma a la Constitución de 57. Una actualización. ¿Y qué sucede en Querétaro? Suceden cosas muy interesantes. Primero, es una revolución que está que está convocando también a ejércitos derrotados. No, es una revolución muy peculiar la nuestra, ¿no? Muy interesante. Creo que es No solo los ganadores van a ir a Querétaro. No, también el paquete de demandas. Están yendo demandas de muchos, no de pocos. Me parece que viene en noviembre se inicia el constituyente y van a imponerse y van a triunfar los jóvenes legisladores. Los jóvenes legisladores, quiero pensar aquí en Pastor Roa, pero en Esteban Vaca Calderón, en general Francisco Jara. Y Mújica. Luis G. Monzón, Mújica, entre otros. Es una generación muy importante, donde ellos son los que van a presentar contenidos mucho más radicales en lo que se refiere a la relación Estado-Iglesia, que no es simplemente la división, la separación del Estado y la Iglesia, es la subordinación de la Iglesia
el Estado va a estar sobre la Iglesia. Se aborda la cuestión educativa, con El todo su artículo laicismo, se aborda la cuestión agraria, se va muy adelante en la cuestión laboral con el trabajo, entre otros, y todo este decantamiento es lo que nos va a plantear que no se trata de una reforma en la Constitución del 57. Sino la creación de una nueva Carta Magna, De una nueva Constitución. un nuevo pacto. Hay que constituir una nueva nación. Y en esta idea de ordenar un nuevo país, lo que es muy importante en el caso de México, a diferencia de nuestros colegas de América Latina, es que tenemos como parte importante de la agenda la inclusión de las masas en política. Eso es importantísimo en el caso de México. Mira, tú decías que quienes hicieron la Constitución eran personas con una muy buen poder adquisitivo, ¿no? Absolutamente. Pues es que es muy difícil que lo haga una persona. ¿Qué cantidad de analfabeto había en ese momento? Era muchísimo. Fíjate que cuando Villa Oh. se llamaba la revolución no sabía escribir ni leer, ¿eh? Pues no. En la cárcel aprendió un poco. Pues sí. Y luego ya firmaba, ¿no? No, pero es importante pensar que la historia que nos cuenta, la historia de mi papá que oyó y la de mi abuelita, y la mía y la de mis hijas es diferente. Cada bien cuenta la historia como le fue en la feria, ¿me entiendes? Entonces, Sí. un poco los libros de textos también se van transformando. Sí, pero se van transformando parte de la historia. No sé si los historiadores en este momento me pudieran linchar, pero en la medida en la que vas encontrando más documentos, que profundizas en estudios, en investigaciones, obviamente se va ajustando poco a poquito, El ¿no? documento habla, ¿eh? Lo demás son... Exacta, en el caso de los historiadores. Si no hay documento no se puede hacer. Exactamente. Pero hablábamos aquí de dos documentos. Este es el gran documento y el que origina esto también era un documento escrito por Madero. Entonces, recordar eso, que Madero escribe un documento y la revolución se hace a partir de un libro. Fíjate, un libro que hace una revolución que culmina en otro libro que se llama La Constitución. Que se llama la Con que eso quede claro para nuestro público, bueno, tu público querido, ya con eso me Nuestro. doy por bien servido. Por bien servido. Pues maestro querido, Bueno, aquí. muchas gracias por su aportación En el mes del día de hoy. de la Constitución. Todo noviembre es mes de la El Constitución. no, pero ya ves que ahora también lo de muertos, ya todo el mes estuvimos con las ferias. No, ya se acabó el sábado. Ya se acabó. Caput, Pero sí. qué final, ¿eh? Grande, Qué cosa, espectacular. grande. 3 horas. Nunca he visto una cosa igual. Emilio, Sí. nos vemos el domingo que Nos entra. vemos el Muchas domingo. gracias, queridísimo maestro. Gracias.